Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Fundación Ilia Rosario, yo por lo menos quiero agradecer la participación tanto de Daniel Musli como de Jimena Sen, aportando su conocimiento, su palabra, para tocar el tema economía. Los dejo con Claudio Andreani. Amigos. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra en primer término a Jimena Sen. Ella es diputada provincial por la UCR, vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, integra las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Agricultura y Ganadería y Seguridad Social, es contadora pública nacional y está realizando una maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Además es presidenta del Congreso de la Juventud Radical Provincial. Así que atentamente le estamos cediendo la palabra a Jimena, somos todos oídos. Adelante, Jimena, por favor. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha? No problema. Adelante, Jimena, a ver, yo te escucho bien, no sé. Porque yo no estoy escuchando tan bien, por eso no sé qué, pero bueno, cualquier cosa me van diciendo. He cortado, Jimena. 2 minutitos. Te escucho cortado. Pruebo desde el celu. A ver. Que a lo mejor. Acá desde el celu. Si me admitís, Sergio, a lo mejor. Ya está. Mejor. Ya está. Listo, saluda acá. Ahí está, Jimena. Y ahí capaz que se escucha mejor. Sí. Bueno, no, conexión de internet, la verdad que no muy buena acá en el interior. Yo escucho con él que puede ser algún micrófono abierto, porque me escucho, a ver, ahí escucho mejor. Bueno, para quienes no me conocen, y sobre todo también porque veo que hay gente de otra provincia, bueno, mi nombre es Jimena Sen, yo soy diputada de la provincia de Santa Fe, soy del interior de la provincia, de un pueblo muy, muy chiquitito que se llama Grutli, que tiene 1000 habitantes, se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, y más de 200 de la ciudad de Rosario, como para que puedan ubicarse un poquito dónde es mi lugar de origen. Bueno, como comentaban antes, yo voy a mencionar 3 o 4 puntos importantes que me parecen importantes destacar, sobre todo lo que tiene que ver con la economía a nivel mundial. Algo breve sobre Argentina, sobre todo en esta época de pandemia, y muy poquito sobre la provincia de Santa Fe, una breve reflexión, porque aprovechando que está Daniel, que la verdad que es muy importante que lo podamos tener, poder dejar a él para que nos dé su visión, y seguramente para que hagan muchísimas preguntas que él le va a encantar responder, porque sabemos que está muy contento de poder participar. Agradecer a la Fundación Ilia de Rosario por la invitación. Bueno, cuando pensaba un poco, y digo, hablar de la economía a nivel mundial, digo, buscaba el panorama actual, creo que por lo menos marcar 3 o 4 cuestiones que me parecen importantes, que se está dando. Una, que es el cambio en la geografía global de la pobreza. Un dato importante es que hace más de 40 años, el 90%
de los pobres, de la población pobre del mundo, se encontraba en países de baja renta, y en la actualidad tenemos 3/4 de esa población en países de renta media, por lo que vamos viendo cómo esto va cambiando. A su vez, el crecimiento de los países más grandes del mundo, sumado a la desigualdad, ha hecho que muchas veces la renta media haya aumentado, pero siguen teniendo, en términos absolutos, muchos pobres. Entonces, acá nos encontramos frente a un interrogante. Decimos, ¿hablamos de países pobres o hablamos de gente pobre? Generalmente se toma para medir la renta media, entonces entramos en esta dicotomía en donde vamos a tener países obviamente muy pobres, pero a su vez países con renta media, que sin embargo tienen viviendo en sus distintas ciudades mucho de la población pobre del mundo. Y yo digo, ¿cuántos pueden quedarse afuera de muchas herramientas de asistencia financiera, como por ejemplo las herramientas del Banco Mundial? Porque si el Banco Mundial también toma este concepto de renta media, seguramente se centraría estas herramientas de ayuda en lo que serían los países pobres, quedando gran cantidad de la población pobre que vive en estos países de renta media por fuera. Otro de los fenómenos que me parece importante mencionar y que tiene un gran impacto en el desarrollo económico mundial son las migraciones. Hemos visto que en muchos países muy grandes e incluso países ricos ha aumentado la desigualdad gracias a estos procesos migratorios. Incluso hemos visto un vaciado de la clase media en muchos países también muy grandes y muy ricos, por este fuerte impulso de las migraciones. Y esto ha generado ciertas reacciones en el sistema político, con gobiernos que han tendido a buscar irse más para obviamente gobiernos de extrema derecha, como por ejemplo hemos visto el caso en Estados Unidos de Donald Trump. A su vez, no podemos dejar de mencionar la degradación ambiental y el cambio climático, que también están generando, obviamente, un fuerte impacto en el desarrollo económico, y un tema que es muy importante, que ya se viene dando desde la década del 80, que es la disminución en todas las partes del mundo de la participación de las rentas del trabajo en el PBI. Esto obviamente nos obliga a que tengamos que buscar dar respuestas a estas situaciones, porque si no también van a generar obviamente gran impacto en el desarrollo económico y reacciones que incluso podrían ser antimigratorias o antiglobalistas. Y bueno, como decíamos, en este gran impacto que se está viendo, esta baja de la incidencia de la renta del trabajo en el PBI, tiene en cuenta siempre tres situaciones, por lo menos, o lo que se está viendo, que son estos cambios tecnológicos que generan una disminución de mano de obra, las nuevas formas, digamos, la nueva importancia que tiene el empleador en el mercado, y la prevalecencia de formas de trabajo alternativas. Entonces, bueno, seguramente tengamos que buscar y tomar algunas medidas políticas, algunas respuestas políticas que obviamente ayuden a que la tecnología, o estas nuevas tecnologías, puedan utilizar esta mano de obra. Quizás tengamos que pensar en contratos donde los conceptos de eficiencia y eficacia ya no sean obviamente excluyentes. Y teniendo en cuenta un poco el panorama actual también, que a todo esto se le suma la pandemia del COVID-19, que está generando una gran crisis a nivel mundial, quizás una de las más terribles de las últimas décadas, que estamos viendo donde las economías en desarrollo y los mercados emergentes obviamente ya están presentando una gran contracción, y obviamente no sabemos cuándo va a terminar. Y para mencionar algunos números, así lo voy a leer para ser más exacta, sobre todo teniendo en cuenta las proyecciones del Banco Mundial, están estimando
una contracción del PBI mundial del 5,2%. A su vez, los mercados emergentes y las economías en desarrollo ya tienen una contracción del 2,5%, dice que es la primera en 60 años de que vienen actuando como grupo, un número muy importante. Hay previsto una disminución de los ingresos per cápita de un 3,6%, lo que va a llevar, obviamente va a empujar a una gran cantidad de población pobre en el mundo. Y si tomamos estas proyecciones regionales, vemos que Asia Oriental y el Pacífico apenas creció un 0,5%, lo que es el índice más bajo ya desde 1977. Europa y Asia Central tienen una contracción del 4,7%, América Latina y el Caribe, 7,2% la contracción, Oriente Medio, el Norte de África, 4,2%, Asia Meridional, 2,7%, y África al sur del Sahara, 2,8%. Lo que vemos los números, cómo están impactando en la economía mundial. A su vez, la desocupación mundial del 5,5%, en Argentina obviamente mucho mayor, estamos hablando ya de un 13%, y 24% de pobreza a nivel mundial. La verdad que son números que obviamente nos impactan, por lo que seguramente ya tenemos que estar pensando que después de esta pandemia vamos a tener que buscar medidas que obviamente fortalezcan los sistemas de salud y también la economía. Y obviamente tienen que buscar mitigar estos efectos, proteger a la población que quizás le está pasando muy mal, porque hay sectores que realmente la están pasando muy mal, y bueno, tratar de que, siempre decimos uno de los desafíos es tratar de que esta crisis no vuelva a aparecer en un futuro. Y cuando hablamos del fortalecimiento de los sistemas de salud, también es muy importante, teniendo en cuenta el gran porcentaje de informalidad, que es una de las variables que se va a ver, dada la pérdida de gran cantidad de puestos de trabajo en todo el mundo. Esas eran las cuestiones por ahí que quería marcar un poquito a nivel general, sobre todo sobre la economía mundial y el desarrollo económico, y pasar un poco a lo que sería nuestro país. Seguramente nos vamos a preguntar qué es lo que tendríamos que hacer, es la pregunta que más se repite, ¿qué hacemos? Yo creo que vamos a tener que definir distintas políticas en función también de los plazos. A corto plazo quizás vamos a decir, bueno, necesitamos salir de esta crisis sanitaria, evitando los grandes saltos de precio, evitando los saltos en el salario, y también algunas variables que generan dinámicas complejas como la emisión monetaria. Uno de los objetivos también a un plazo un poquito más largo va a ser reducir la inflación, eso sin duda, y a largo plazo, obviamente, como decimos, es evitar que nuestro país vuelva a caer en estas crisis que ya ha pasado anteriormente. Si bien es necesario, obviamente, corregir estos desequilibrios, tanto desequilibrio fiscal como externo, obviamente es preciso que no se generen estos senderos inestables para tanto la inflación, la deuda, como la actividad productiva. Creo que lo que sería la transparencia cambiaria y la tarifaria puede llegar a traer beneficios, pero obviamente porque evitaría que si nosotros entramos en algún atraso, una crisis futura, pero también tenemos que tener en cuenta la capacidad de pago del consumidor, porque si no vamos a tener algunos beneficios, pero también podemos correr algunos riesgos. Obviamente entre los beneficios puede estar la mejora de las cuentas fiscales, un tipo de cambio más competitivo que va a permitir mejorar las cuentas externas, porque vamos a tener mayores ingresos por dólares y se va a incentivar la sustitución por importaciones, pero también podemos correr ciertos peligros de que la economía, digamos, que se pueda acostumbrar a estas tasas de inflación más altas que las normales. Por lo que me parece que nuestro país
sobre todo en esta época donde ha dado gran impulso a estas políticas monetarias, sobre todo con la gran cantidad de emisión que hemos visto, en el 2021 podría llegar a correr algún riesgo de espiralización de la inflación. El nivel de actividad obviamente ha caído muchísimo, sobre todo el sector consumo. Hemos visto que los gastos han disminuido muchísimo más que el nivel, que la reducción del ingreso, por lo tanto se ve una recuperación mucho más lenta, y lo que va a necesitar van a ser medidas de mayor impulso. Por lo tanto, me parece que nuestro país va a tener digamos, unos desafíos después de esta pandemia, que va a ser la normalización de los precios y la disminución de los riesgos. Y que va a tener que buscar y combinar políticas, ya sea económicas, fiscales, monetarias, políticas salariales, para tratar de lograr esta estabilidad. Tiene que garantizar, me parece, algunos puntos importantes: generar una agenda competitiva del sector productivo, evitar esta espiralización de la inflación o caer en altos rangos de inflación, un sendero sustentable de los subsidios del sector público, atender a los sectores más vulnerables de la economía, y, por supuesto, evitar la crisis de la deuda. Como decía, la política salarial va a ser otro de los puntos también importantes, porque los mayores ingresos que tenemos en la población están dados por los salarios, por lo tanto la política de paritarias, los porcentajes, las fechas de aplicación de la misma van a ser muy importantes, y tenemos el gran desafío de poder combinar todas estas políticas macroeconómicas, como decíamos, la fiscal, quizás con alguna regla fiscal anticíclica que pueda contener el sesgo hacia el ahorro y atender a las necesidades de la población más vulnerable, políticas monetarias con algún tipo de cambio un poco más flexible, ya no se va a poder tener alguna regla muy rígida, un tipo de cambio quizás real más competitivo, que digamos, no utilice el dólar como el ancla para estabilizar los precios. También una política de deuda, porque no se puede pensar en un crecimiento cuando tenemos una constante puja entre acreedores y deudores. También pensar en un mayor impulso y desarrollo de los mercados domésticos, y bueno, por supuesto, como mencionaba, la política salarial, que creo que va a ser también un factor importante. Y si ya nos vamos al caso de Santa Fe, quiero ser bastante breve para darle paso a Daniel. Si pensamos en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, obviamente no está tampoco ajena a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando en el país y a esta pandemia. Santa Fe es el cuarto distrito más poblado del país, su producto bruto geográfico representa el 8% del PBI de Argentina, el 40% de este producto bruto geográfico está dado por los servicios y un 60% por la producción. Santa Fe es una provincia que tiene un gran sistema de salud, que tiene una gran estructura también de seguridad social, por lo que le hace una de las provincias más pujantes del país. Sin embargo, el 40% de su población hoy está por debajo de la línea de pobreza, lo cual también nos hace replantear muchas de las medidas y de las políticas que hasta ahora se venían tomando. Y si pensamos hacia el futuro, realmente en la provincia no vemos un panorama muy claro, no vemos un programa que pueda combinar objetivos de corto y de largo plazo, no se visibilizan herramientas, no se visibiliza tampoco quizás una política
tributaria de incentivo a ciertas actividades. A esto le tenemos que sumar, obviamente, la discriminación que viene recibiendo de parte de la nación en la realización de un montón de obras y de un montón de programas en municipios y comunas que por ahí no son afines al color político gobernante, y también la gran deuda que tiene la nación con la provincia, que ya hace muchísimos años que venimos reclamando. A pesar de todo esto, podemos decir que tenemos una ubicación geográfica muy importante, muy estratégica, con recursos naturales y propios que verdaderamente nos muestran que quizás podamos realmente seguir creciendo y que nos lleva a pensar a ver cuál sería el lugar de nuestra provincia, cuál sería, digamos, el lugar que Santa Fe tiene en la nación, y poder seguir siendo un motor para que el país crezca. Bueno, traté de ser breve, Daniel, para darte paso, así que cualquier cosa después voy agregando. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena. ¿Escuchaste bien? Muchas gracias por tu aporte, Jimena. Vamos a darle la palabra ahora a Daniel Mutnik. Es periodista en actividad con 57 años de oficio, es escritor y autor de 24 libros sobre economía e historia nacional e internacional. Es licenciado en Historia, tiene 2 premios Conex y es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Bienvenido, Daniel, somos todo oídos. Bueno, muchas gracias. Los conocí a ustedes cuando fui oyente de la disertación de Oscar Muiño, con quien tengo muchas afinidades, somos amigos, y tengo muchas afinidades ideológicas con él. Es interesante este proceso, por lo menos para mí. Los periodistas también tenemos ideología. Bueno, primero una noticia de hace media hora. Hay una empresa que está buscando un socio estratégico porque quiere irse. Se llama Bricstar, produce los productos LG y Samsung. Todo en Tierra del Fuego, igual que otras empresas a quienes se les eximió de impuestos, digamos que trabajan son armadurías. Por lo tanto, no hay una producción industrial, digamos, importante o desarrollada. Pero esta empresa tiene 500 empleados. No es poca cosa en un estado chiquito, que es una isla, que es Tierra del Fuego. Bueno, yo soy mucho más pesimista que la querida Jimena. Escribo permanentemente para distintos medios, estoy siguiendo la cuestión política y la cuestión económica, y voy a tratar de ser breve dentro de todo, para luego contestar todas las preguntas que me quieran formular. La situación en la Argentina es colapsante. Les puedo asegurar que en 57 años de oficio nunca me enfrenté con una realidad como esta. No sé cómo la están viviendo ustedes desde Santa Fe o desde otros lugares, pero acá en la ciudad, que palpita, digamos, el centro del país, el unitarismo ejercido en la máxima potencia, creemos que estamos en un momento muy complicado, donde los economistas no se ponen de acuerdo y donde hay, digamos, diferencias políticas y polarización política muy seria. En el librito Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, el comienzo es un encuentro entre 2 periodistas y uno le pregunta al otro, ¿cuándo se jodió la Argentina? Yo creo que se jodió hace 70 años. 1950, entre el 46 y el 50, Perón
genera la mejor distribución del ingreso por toda su política sindical. Él tenía un esquema muy fascista que posibilitó asentarse en los sindicatos y los sindicatos apoyarlos. En 1950 empieza una sequía muy fuerte que lo hace prácticamente inestable a las reservas del Banco Central. Perón tiene que pedir un crédito al Eximbank y a partir de ahí todos los esquemas, toda esta posición de la tercera posición, de sospechas de Estados Unidos, se va al diablo. Le pide un crédito al Eximbank. Bueno, desde entonces, desde hace 70 años, hay simplemente una montaña rusa. Se baja, se sube, se baja y se sube. Es un país muy difícil para el empresariado, muy difícil para el desarrollo de nuestros hijos, muy complejo. El último proyecto, creo yo, ustedes podrán disentir, el último proyecto de país es el de Frondizi. Si ustedes leen la primera locución de Frondizi en el Congreso, verán que es un proyecto amplísimo. ¿Se pudo cumplir? No, no se pudo cumplir. Frondizi recibió 32 planteos militares. Y por último lo fueron. Económicamente, entonces, el país fue, desde hace 70 años, en lo que los economistas llaman stop and go. Stop and go. Pararse, subir. Pararse, subir. El gobierno actual está enfrentado, sin duda alguna, con la oposición. Las brechas cambiarias son superiores al 100%. 100%. Esto me recuerda indudablemente al Rodrigazo, 1975. El Rodrigazo fue, digamos, un cimbronazo a la economía y a la vida en el país, hizo perder muchísimo dinero a muchísima gente. La cuestión es que la brecha cambiaria, como le digo, es del 100%. En este momento tenemos una situación de un país sin reservas. No puedo decir que tiene monedas, pero no hay reservas. Hay una fuga de capitales en el exterior o en las macetas y en los colchones de casi 320 millones de dólares. La deuda que hay que enfrentar es de 46.000 millones de dólares tomados por el gobierno de Macri y hay más o menos, se calcula, unos 320.000 millones de dólares argentinos afuera. Va a haber que acordar con el Fondo Monetario y les aclaro que estuve por lo menos en 15 reuniones del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no va a cambiar su ideología, es una ideología ortodoxa, de ajuste, no se salen de ese esquema, siguen sin salir de ese esquema desde su creación, en el año 44. Como les decía, si encuentro algún antecedente de este tema de la diferencia de la situación cambiaria, tengo que recurrir al Rodrigazo, sin duda alguna. Recuerden el Rodrigazo, una devaluación del 100%, hubo aumentos de los combustibles del 185%, realmente una verdadera locura. Bueno, yo pude informar, estaba en La Opinión, era secretario de redacción del diario La Opinión, que fue el mejor producto periodístico de la segunda mitad del siglo pasado, y
trajo realmente una calamidad y un desamparo. La gente vivió un desamparo y la pobreza fue entonces del 50%. La misma cifra que vamos a tener, según las expectativas, a fin de año de vuelta. 50% de pobreza. Piensen un poco. Si es 50% de pobreza, si es que llega a esa cifra, un argentino de 2 es pobre. Si ustedes trazan un dibujo y un triángulo, van a ver arriba, muy poquito arriba, la clase alta, le sigue un tramo de clase media alta, le sigue a continuación un trazo importante de la clase media media. Debajo de esa clase media media está la clase media baja. Se supone que con esta pandemia, con este parate fenomenal, pandemia mal manejada, indudablemente que la clase media baja puede caer en la pobreza. Bueno, se está discutiendo una agenda económica desde hace 8 años. Ahora el ministro Guzmán, que es muy criticado por desconocer las leyes del juego en la Argentina, fue un estudiante brillante en Estados Unidos, pero de la Argentina conoce poco. Hay desconfianza en este momento, muy grande. Toda medida, por ejemplo, hoy se conocieron las medidas de Guzmán respecto al dólar. Son hipótesis de trabajo. Lo que se necesita es que el gobierno gane confianza. Por más medidas económicas que haya respecto del dólar, si no hay confianza en el gobierno, sonamos. Quiere decir que las reservas van a estar bajas, que se va a seguir especulando con el dólar, que probablemente el dólar trepe a partir de una devaluación o a partir de la desesperanza de la gente. Es una economía bimonetaria y por lo tanto el dólar es más apreciado, 100 veces más apreciado que el peso argentino, que ya, digamos, no tiene fuerzas ni puede levantarse. La pandemia mostró las grandes vulnerabilidades de la vida económica argentina. La pobreza que se heredó de Macri fue del 30%, la pobreza. Y vamos a llegar a fin de año con el 50% de pobreza. La desocupación más o menos se ubica entre 1,5 millones y algo más, 1.800.000. La inflación anual, hasta ahora, no puedo decir que va a ser la inflación definitiva, es del 40% interanual, entre el 2019 y 2018. Sin duda alguna, bueno, perdón, otro indicador. Hay 2,5 millones de personas, de argentinos, que no logran acceder a la canasta básica de bienes y servicios. Más o menos el 56% de niños y adolescentes totales en todo el país están en la pobreza. 56% de los chicos y los adolescentes. Seguimos. Un chico argentino pobre y un chico argentino que subsiste. La tasa de pobreza en menores de 18 años se incrementó en este año del 52,6% al 58,9%.
Bueno, en este momento estamos políticamente en manos de un gobierno bifronte, donde Cristina Fernández lo primero que se propone no es solucionar la pobreza ni la economía, sino sacar de encima todos los juicios que la califican y que demuestran que es la jefa de una pandilla corrupta. Es bueno saber que el gobierno actual, que es el Frente para Todos, no es una línea inequívoca. El Frente para Todos es literalmente una, digamos, no encuentro el término, es una división, es un frente fracturado. Se juntaron porque Macri dio motivos para esto. Los 2 últimos años de Macri fueron realmente desastrosos a nivel económico, mal dirigidos por suficiencia política. Esta mujer, que es realmente la que oficia de ideóloga de este gobierno, no tiene el menor interés en solucionar la cuestión económica. Ella, el único propósito es sacar de encima los juicios. Alberto Fernández parece un jefe de gabinete de Cristina Fernández. Los ministros, veo yo que no tienen demasiado nivel. Indudablemente, como decía Jimena, lo que hay que desactivar urgentemente es la reproducción de la pobreza. En el gobierno hay distintos sectores. Está el peronismo clásico o histórico, el peronismo republicano, está el peronismo del albertismo y está la cámpora. La cámpora es el sector más poderoso del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque maneja las cajas. La gente de la cámpora maneja en parte la AFIP, maneja el PAMI y maneja fundamentalmente el ANSES. ANSES fue el organismo que siempre prestó al gobierno y que es un fondo que no se sabe cuán profundo es. Sí, no hay cuentas, no hay rendición de cuentas. ANSES le cubre algunas necesidades al mismo Estado Nacional. Esto por el costado nacional. Perdón. ¿Y qué pasa en Juntos por el Cambio? Así como el Frente para Todos está sectorizado. Están los peleadores con el gobierno, los que enfrentan al gobierno, Patricia Bullrich, algún otro sector más, y los moderados. Más la intervención de Mauricio Macri, que llega de Europa de hablar de fútbol y plantea también una línea de enfrentamiento que de alguna manera la comanda Patricia Bullrich. Rodríguez Larreta no está en esa línea, tampoco Vidal, tampoco María Eugenia Vidal. Y esto, digamos que divide las aguas en el frente opositor. Si me preguntan qué pasa con este frente, cómo va a salir, qué pasa fundamentalmente con el radicalismo. Bueno, el radicalismo, digamos, está fortificado, tiene los pies en la tierra y exige del gobierno cambios. No hay una pelea terminante. Lo único que hubo, y me pareció un delirio, fue el gobernador de Mendoza, que planteó el Mendoza Dixit, como el Brexit, como Inglaterra frente a Europa. Bueno, hay una situación también internacional que tenemos que contemplar. Digo, para encontrar salidas. Nadie tiene el cuadro de realizaciones
que es necesario implementar para poder salir de lo que yo llamo colapso. A nivel internacional, sin duda alguna, que lo que va a primar fundamentalmente va a ser la lucha de Estados Unidos-China, aún si gana Biden. Latinoamérica no le va a importar a Trump ni a Biden. Está demostrado en un libro del ex titular de Relaciones Exteriores de Trump, que Trump, un verdadero tirano, por algunos un verdadero fascista, no sabía dónde quedaba Venezuela. Esta es una anécdota que cuenta el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Creía, y me agarro la cabeza, que Venezuela pertenecía a los Estados Unidos como Puerto Rico. No tiene la menor idea de lo que es Latinoamérica. Y no va a socorrer a nadie. Si gana Trump, va a ser realmente 4 años de peligro. ¿Por qué? Porque Trump está empecinado en políticas absolutamente proteccionistas y en guerra comercial con China. China, que fue donde se originó la pandemia, ha mostrado en los últimos meses, en las últimas semanas, perdón, un crecimiento de su economía. Había bajado abruptamente y ahora levanta. Aparte de eso está Europa, y además de Europa está la segunda vuelta de la pandemia, la segunda ola, y también se espera la tercera ola. Según las informaciones, nosotros vamos a continuar en esa línea, si es que nos cuidamos. La otra vez caminé unas pocas cuadras y los jóvenes no usan barbijo, lo cual es peligrosísimo. Se da el mismo fenómeno que se dio en España y en Italia. La gente iba a las playas, se sacaban el barbijo, se juntaban sin la distancia correspondiente y bueno, apareció la segunda ola. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al respecto porque podemos seguir el ritmo de Europa, porque esta pandemia puede convertirse en algo endémico, como el mal de Chagas o otros males, el dengue. Hay que tener realmente mucho cuidado con esto. Europa está totalmente en rojo respecto de la pandemia. Alemania lo está, Bélgica lo está, Francia está, España está, Italia está, y los otros países de Europa. E incluso los países de Europa del Este, los que fueron países de la órbita comunista. Es decir, que la salida, algún economista dice, la salida es la confianza. Bueno, pero ¿cómo se genera la confianza? Con un gobierno que es bifronte, que ayer presenció al presidente Fernández recibiendo a Evo Morales, contentísimos por el triunfo en Bolivia. Venezuela también bailó en una pierna y que, digamos, desestabiliza la región latinoamericana. Tenemos un dictador en Brasil, un dictador loco en Brasil, que se llama Jair Bolsonaro. Tenemos a Chile, que, digamos, tiene su propia matriz. El gobierno habla de parar las importaciones. Es un desquicio. Parar las importaciones en este momento va a frenar la producción industrial en la Argentina. No hay, lo que insisto en las notas es que no hay una matriz productiva en la Argentina. ¿Qué es una matriz productiva? Es un estudio muy profundo de saber qué pasa con los distintos sectores industriales. ¿Qué insumos consume? ¿Tiene relevancia lo que producen o hay que importar? Uruguay
importa casi todo, pero digamos, en Argentina la industria ha sido muy, muy castigada. Recuerdan ustedes, en el gobierno de la dictadura, Martínez de Oz, digamos que apostrofaba a la industria nacional. Martínez de Oz, ¿recuerdan el aviso ese en televisión? Que un hombre se iba a sentar y la silla se rompía. Y la persona, es decir, el personaje que presenciaba que la silla se rompía, decía, es industria nacional. Es decir, los empresarios han sido realmente muy castigados por esta recesión, no tienen una ideología muy clara. Tengo un libro publicado que se llama Plata Fácil, sobre los empresarios en Argentina. Es un tema de discusión que no quiero emprender ahora, pero no hay fuerzas que movilicen. No hay planes en la oposición. No hay propósitos en la oposición. Directamente se critica al gobierno. Creo que así vamos mal. Lo único que puede posibilitar la salida en la Argentina es una política de consenso. No estoy hablando del pacto económico-social. Estoy hablando del criterio de entenderse entre las dos partes. La otra vez, Vélez, que es un ministro, que fue un hombre de actuación también en la década, creo que menemista, dice que así como está la situación, es imposible encontrar una salida. Y propone acuerdos entre el oficialismo y la oposición para cumplir un programa mínimo. El Estado ya no puede seguir, más allá de diciembre, con el respaldo a la pobreza, con el respaldo a las empresas. Es una situación seria. Yo también soy periodista y me preocupa muchísimo de que casi todos los diarios en la Argentina reciben ayuda estatal. Los colegas periodistas cobran la mitad de la empresa editorial y la otra mitad es una cesión del gobierno. Me pregunto hasta qué punto el gobierno no se ha convertido en un socio de los diarios. Pero de todas maneras, los diarios hacen lo imposible, los colegas hacen lo posible por mostrar la realidad argentina y no mentirse a sí mismo. Bueno, respondo a preguntas. Daniel, antes que... Te escucho. Antes de pasar a las preguntas, permítanme, por favor, en nombre de la FAI, agradecer al bloque de diputados radicales del Frente Progresista Cívico y Social de Santa Fe por cedernos el Zoom para este evento. Por otro lado, quiero contarles que esta conferencia estará disponible a partir del jueves en el canal de YouTube que tiene la Fundación FAI Rosario. Vamos a pasar a las preguntas. Lo que les pido, por favor, en la medida de lo posible, que sean concretas para que la mayoría pueda formularlas. Así que, adelante. El que quiera hacer preguntas, levanta la mano, podría ser una posibilidad, y lo habilitamos. Muchas gracias, Daniel, por tu exposición. Por favor. Julio Timo. Acá hay un señor que levanta la mano. Julio Timo. Julio Timo. Sí, señor. Buenas tardes a todos los amigos radicales, a Jimena, que tuvo una excelente exposición, a Daniel. Me gustaría preguntarte algo. Daniel, hoy escuché algún
comentario que me pareció bastante acertado. Parecería de que la situación es tan difícil de que lo ideal sería una convocatoria del Poder Ejecutivo, Consejo Económico, Social, Político, pero evidentemente parecería que esa no es la intención del Ejecutivo actual. La otra, para ver cómo solucionamos este problema, es que el propio gobierno finalmente diseñe un programa a 6 meses, a 2 años y hasta el final del mandato, de manera tal de superar la crisis, porque la única manera, supongo que coincidimos, con un programa de trabajo y de acción, no con medidas esporádicas, depende de cuál es el ministro que está en favor de la señora Cristina. También coincido de que el señor Álvarez en el fondo, y yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo, está cumpliendo las funciones que conoce acabadamente, que era de jefe de gabinete, es decir, él fue un muy buen jefe de gabinete de Cristina, y hoy está demostrando eso. Pero escuché algo interesante, y me pareció que lo podrías comentar si es así. Parecería que los dos últimas comportamientos de la Argentina tratando de salir de este lío, fue en dos momentos muy difíciles de la economía. Uno, con Alfonsín, el plan austral, y dos, con Menem, la convertibilidad. Ese parece que fueron, a pesar de haber fracasado, pero parecen haber sido los momentos en que más comprendimos o comprendieron los dirigentes políticos y gobernantes que era el momento de hacer algo diferente. ¿Será que en este momento también la orientación debería ser de una especie de shock, no digo de shock loco, pero sí de un shock que aproveche en el momento, el gobierno en este momento de locura, de a ver si da un programa que contenga cosas que no hubiera hecho en momentos normales? Esa es la pregunta. Mirá, la situación, sí, Alfonsín heredó una deuda externa de 21.000 millones de dólares. Y el gran error, que lo repitió Macri, el gran error de ese gran político que fue Alfonsín, fue no hacer las cuentas, no mostrar el balance. Esos 21.000 millones de dólares fueron aumentando por las propias necesidades de la política económica. Hubo cambios en la política económica que además hubo una presión de los bancos norteamericanos y Alfonsín terminó muy mal, con una inflación de casi el 1000% y con graves dificultades. Mauro. La convertibilidad fue un artificio, Julio. Julio te llamás, ¿no? Sí. Fue un artificio. Fue un invento de laboratorio. Escribí un libro que fue el primero en criticar al modelo de convertibilidad, lo sacó Planeta, que se llamaba Fuegos de Artificio. ¿Qué pasaba? Era una semidolarización, pero dependía de la entrada de capitales con dólares. Así fue como vinieron muchos capitales en dólares, porque sobraba plata en el mundo. Muchos se aliaron con empresas argentinas, pero estaba cantado que cuando no entraran dólares, la convertibilidad se pinchaba. Y efectivamente se pinchó en 1995. ¿Por qué se pinchó? Hubo un tequilazo en México. Estados Unidos le tuvo que facilitar 50.000 millones de dólares a los mexicanos y no hubo una sola inversión más en toda América Latina y en la Argentina. Y ahí la convertibilidad dejó de existir. Fue Fernando de la Rúa quien empecinadamente trató de continuar con la convertibilidad, pese a lo que les decían, especialmente Terraño, Rodolfo Terraño,
y otros asesores económicos que era una barbaridad. Pero romper la convertibilidad que tanto encantaba a la gente, por la cual viajaron, por la cual compraron en Miami, por la cual fueron felices por la convertibilidad, el gobierno, digamos, continuó con la convertibilidad, continuó con el proceso crítico de la convertibilidad, que desembocó a fines del 2001, 2002. Así que quiero decirte que la convertibilidad no tiene nada que ver con la realidad. Elegir una economía bimonetaria, no creo. Es fundamentalmente, es una cuestión nacional, un proyecto nacional el que debe encarar la cuestión económica. No creo que sea fácil. De ninguna manera es fácil. Va a haber que encontrar la piedra del conocimiento. Nadie tiene, ningún economista tiene una idea clara de qué es lo que hay que hacer. Todos los economistas hablan y empiezan diciendo hay que rescatar la confianza. ¿Y eso cómo se logra? Es todo un dilema. Pero quiero que sepas que la convertibilidad fue un proceso que ayudó a muchos, pero llevó a casi fundir el país. Y terminó en el 2001 con muertos y heridos. Y un desprestigio brutal de la unidad del radicalismo con el frente de este embajador itinerante ahora. No hay un buen recuerdo de eso. Esto es Julio. Perdón, discúlpame, pero quería hacer, quizás yo pregunté mal. Yo me refería el punto básico. No te escucho. Quizás yo me expresé mal en la pregunta, Daniel. La palabra clave era shock. Lo que yo me refería a estas dos cosas, que coincido 100% con vos, a estas dos etapas históricas, era que fueron el momento de un shock. Es decir, el shock de la convertibilidad y el shock del plan austral. Salieron porque en ese momento había una dificultad importante económica en el país. Entonces, independientemente del éxito, fueron dos tipos de planes que aguantaron algún tiempo. No podemos aprovechar... Aguantaron 10 años. Bueno, o aguantar. Pero no podemos aprovechar este tiempo, este shock de ahora para elaborar un plan que no sean esos dos. Cualquier tipo de plan a futuro, pero aprovechando el momento. Eso junta... Sí, perdón. Hay que juntar economistas de distinta tendencia, hacer una mesa y conminarlos a no salir de la sala hasta no elaborar una nueva política económica. Pero el shock no favorece a nadie. Gracias. El shock no favorece nunca. Gracias, el shock es el Rodrigazo. Gracias, Daniel. Por favor. Sí, vamos a habilitar al ingeniero Fernando Barbieri, que había solicitado la palabra. Por favor, por favor, la pregunta lo más completa posible. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Completamente, digamos, en función de los planteos y de la charla de ambos, es que, digamos, es necesario, me parece a mí, una cuestión de shock, tal vez no como el Rodrigazo, obviamente, eso fue dantesco, pero creo que debería hacerse algo en el sentido del gasto público, que está desbordado. La pandemia ha demostrado también que hay un montón de oficinas estatales que no están funcionando y todo el mundo sigue cobrándolo igual, y nosotros, lo digo por experiencia propia también, en el sector privado, nos bajaron el sueldo, nominalmente, ¿no? Ya no con aumentos, ¿no? Y creo que debería tenderse hacia ahí. ¿Y qué opina de las últimas medidas de Guzmán? Y que creo que, y además del tema de la confianza, si considera
que debe haber un cambio de gabinete porque no están dando resultados las medidas que están tomando, que además las van cambiando cada 15 días, ¿no? Mirá, te puedo tutear, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Quiero decirte que el shock no sirve para nada. Tenés que convencer a la gente, porque si no va a haber una convulsión social que te van a arrastrar al abismo. No es fácil. No, por supuesto. Todos hablamos de shock como si fuera una herramienta fácil de implementar. Primero, el shock no sirve para nada. Tenés que hacer una política que convenza a la gente. Convenza a la gente. Que vuelva ese espíritu de confianza en esto. Pero hubo tantos zigzagueos desde hace 70 años que generar la confianza también es todo un tema. Es como subir al Himalaya. ¿Lo pueden hacer los economistas? A medias. Gracias, Daniel. Bueno, no te veo. Gracias a Daniel. Vamos a continuar con Rodrigo, que ha solicitado también la palabra. Adelante, Rodrigo, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un abrazo radical. Felicitaciones a la Jime por su disertación. Y una pregunta para Daniel, si es tan amable. O mejor dicho, son dos. Una, ¿vos ves probable un giro más ortodoxo en lo económico, siendo un gobierno que desde lo simbólico, desde su base electoral, siempre apeló a un discurso, por lo menos en su relato, progresista, ortodoxo, condicionado por la situación económica? Eso por un lado. Y segundo, la devaluación. Es una cosa que, bueno, creo que tiene manta corta, digamos, una manta corta, es porque si bien nos genera una cuestión de competitividad, supuestamente, en base al precio de los productos, los precios relativos, también nos genera un aumento necesariamente de la pobreza. Mucho de eso es, en el mediano plazo nomás, se agota esa competitividad. Y tiene que ver con una salida por ahí que a veces la tiene que dar respuesta. La política, como vos decías, sentar a los economistas, y por ahí por política de Estado, que yo veo que de vez en cuando, con cada cambio de gobierno, hacemos un cambio de cuestiones que no deberían haber cambios en grandes lineamientos. ¿Cómo se sale por ahí de esa trampa o ese dilema por ahí, decirlo de una forma? Gracias. Mirá, va a ser muy difícil. Sí, las fuerzas de la oposición se empeñan en generar un nuevo modelo de país. Espero que tengan buen resultado. Pero todo es muy difícil. Esto requiere años. La pandemia va a demorar años hasta que no venga una vacuna segura. Y esta resolución que estás planteando, esta propuesta de solución, no la veo cercana. Cada economista está en su cueva. Hay unas diferencias brutales entre los liberales y los que no son liberales. No hay un criterio unánime. Hay digamos, un terrorista de la palabra que viene del liberalismo, que es Milei, y que, digamos, no formulan, Milei es de la corriente liberal, no formulan una idea muy concreta. Fíjate vos lo que dicen. Acá hay que terminar con el gasto público, hay que terminar con el déficit fiscal. ¿Cómo haces? ¿Vos sabés cuánto mantienen 4 millones de trabajadores? 4 millones de trabajadores que aportan, porque son los que están en blanco, mantienen a casi 22 millones de argentinos. Es una locura gestada en los últimos años.
4 millones de trabajadores mantienen a 21, 22 millones de argentinos. Te cuento, jubilados, más los jubilados prestados y demagógicamente insertados por Cristina, fuerzas de seguridad, ejército, empleados públicos, las entregas de dinero importante para que la gente no entre en una revuelta social. Bueno, esto es lo que nos está pasando. Es un apriete muy serio. Por lo tanto, enumerar soluciones, por ejemplo, lo que decía Julio, ¿qué pasa con un shock? ¿Cómo haces el shock si es que no querés que quemen el barrio de Barranca Belgrano o La Recoleta? Si en este momento implementás un shock, y va a salir la gente del Gran Buenos Aires a comernos crudo. No te quepa la menor duda. Esto es un volcán. Llegás a implementar una política de shock o una política de cortar el déficit fiscal cuando la gente necesita comer, va a haber que cerrar bien la puerta de casa, porque la situación va a ser muy dramática. Hay que ir poco a poco montando un operativo económico que transitoriamente vaya salvando la cosa. Fíjate vos un hecho muy interesante. Europa, 1945. Ya en el 45 estaba planteada la Guerra Fría. Europa estaba destruida. Las ciudades alemanas estaban destruidas, muchas ciudades italianas. Francia pasaba hambre. Bueno, poco a poco fueron ubicándose, fueron consiguiendo trabajo, y la gran ayuda fue el Plan Marshall. Algo así como 50.000 millones de dólares. De entonces, no de ahora. Y con esos 50.000 millones de dólares, cada uno se quedó con $100, y bueno, eso fue multiplicado. Y ya en el 52, Alemania ya había salido de la milladura total, Francia también, los artesanos del norte de Italia habían ayudado. Es decir, Europa seguía, Europa volvía a tener vida. ¿Pero por qué lo hizo Marshall? Marshall lo hizo con un objetivo, como cada medida económica tiene un objetivo. Los ganadores y los perdedores. Marshall donó estos 50.000 millones de dólares para parar el comunismo, para frenar la euforia por Stalin y por toda esta locura. Europa se había comunizado. Es decir, todo proceso de recuperación es muy lento, lleva años. Te mostré el ejemplo europeo, aún con dinero muy importante que había aportado Marshall para frenar el comunismo. Si me preguntás si veo una salida, la veo, pero lleva tiempo, lleva mucho tiempo. No sé si te contesté. Gracias, Daniel. Perdón, vamos a agilizar un poquito con preguntas concretas. Le vamos a dar la palabra a Aníbal. Aníbal, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, quería preguntarle después a Daniel sobre la política que se está llevando a cabo, digamos, contra el campo. Y quería hacerle el comentario donde tal vez el Austral pudo haber sido en su momento también denominado de shock, porque fue hecho por 3 o 4 de los economistas más importantes que teníamos. Lo lanzamos el 14 de junio del 85, y en las elecciones de fin de año ganamos en 16 de las 24 provincias. Daniel, la vez pasada compartimos como invitados con José Bielicki ahí en la Lina, hace 3 años yo estaba en salud en el gobierno de Cambiemos, ¿no? Me extraña también que todavía el gobierno no haya parado la compra total de dólares, porque que va a comprar y paga 137, cruza el blue y ahí se gana por cada 200 7.500 pesos.
Y después, vos numeraste también los riesgos que tenemos. Está haciendo un culto a lo que se llama pobrismo, pensando que en esa franja está su sustento electoral en el inmediato plazo. Ese es el aporte y después la consulta sobre qué opinas con respecto a lo del campo. ¿Sabes? Una cosa te quiero pedir, concretame la pregunta, ¿sí? Una preguntita. Por ejemplo, ¿qué pasa con la baja? ¿Qué pasa con la baja de los costos del campo? El gobierno ha tratado de mimar al campo porque es el único generador de dólares para las arcas vacías del Banco Central. Pero te hago la siguiente reflexión. Por más que tengamos un campo floreciente, digamos todas las zonas rurales florecientes, productoras, me pregunto si el campo puede mantener a 47 millones de argentinos. Sí puede mantener a 20 millones de argentinos, pero a 47 lo dudo mucho. De todas maneras, es muy importante el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, es muy importante todo lo que está haciendo el esfuerzo del campo, pero el campo en general, todos los dirigentes están con una desconfianza total. Ojalá se lancen a exportar. Hay buenos precios para la soja en este momento. Puede haberlo mejores, pero en este momento se podría exportar. Fíjate vos que no hay exportaciones. La gente de campo no confía en lo que está haciendo el gobierno. ¿Sí? Estamos con situaciones que llegan a la parálisis. Pero repito, el campo solamente sirve económicamente para mantener un país de 20 millones, no un país de 47 millones. No tiene con qué, aunque se lo proponga. Creo haberte contestado. Sí, Daniel, me parece que fuiste bastante explícito y ese era un poco el sentido de escuchar un comentario con respecto a este tema. Bien. Vamos a pasarle a Judith también, por favor, que sean las preguntas concretas. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes, Judith. Te escuchamos. Usted habló sobre los juicios de Cristina y esto de los escapes a los juicios. ¿Qué opina usted contra la falta de trabajo y la economía y el IFE que se le da a la gente? Bueno, la ayuda a la gente es indispensable para que no haya una revolución. La macana es que algunos que reciben el IFE son unos piolas que van y compran dólares. Se ha detectado esta situación. Pero el IFE es imprescindible en este momento y va a ser imprescindible el año que viene. Si es bueno, mientras haya ayuda al que no tiene, es bueno. Pero, ojo, eso ensancha el gasto público, hay que moderar mucho. Quiero decirle en síntesis lo siguiente. Argentina siempre vivió por sobre sus posibilidades. Siempre fuimos los mejores en Latinoamérica, siempre podíamos viajar a Europa, teníamos una visión europea y no latinoamericana ni norteamericana. No creo en absoluto que eso se pueda dar. El IFE es importante para rescatar a todos estos marginados, 1 cada 2 argentinos. ¿Conforme con la respuesta?
No escucho. No escucho. ¿Son votos del peronismo en contra de Macri? ¿En contra del radicalismo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No confundamos radicalismo con Macri. Por favor, le pido. Yo creo, con todo el perdón que pido, el radicalismo hizo mal en participar en el PRO. Perdió la identidad, comprobó que en los 2 últimos años fue un desastre económico, tan desastre que muchos que habían votado por Macri votaron el año pasado por el Frente de Todos. La gente mide mucho su ideología por la situación del bolsillo. Tengo un amigo muy apreciado, pero que es un hombre débil, y en el 95 lo votó por segunda vez a Menem. Y entonces le pregunté, ¿cómo fue posible que lo haya votado a Menem? Y él me contestó, lo que pasa es que con Menem podía comprarle el departamento. Es decir, ojo, la gente no seguía mucho por ideología. Los que tenemos una visión política, como vos, como yo, como todos los que estamos aquí presentes, tratamos de mantener la dignidad de los principios. Pero la gente en general, la sociedad, no mide estos datos. No es un dilema de la sociedad argentina, es un dilema humano. El IFE tiene que continuar. Espero haberte contestado las preguntas. Para Claudio. Acá Pablo Gómez Daniel hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿sabe cuánta moneda emitió este gobierno? ¿Cuánto va a influir en el futuro de esa emisión? ¿Y a cuánto tendría que estar el dólar para ser competitivo? ¿A qué clases de producciones se tendría que encaminar la Argentina? No sé si se escuchó bien. No termino de comprender la pregunta. Lo único que entendí es cuánto tiene que estar el dólar. Pero el anterior interrogante que dice... si se sabe cuánta moneda emitió este gobierno y cuánto puede influir en el futuro de esa emisión en el valor de la moneda, el valor del dólar. Bueno, este gobierno ha emitido 30.000 billones de pesos o una cifra parecida. Fue una monstruosidad lo que emitió. No alcanzaban la imprenta oficial, compraron impresiones en Brasil y en otros países. Se emitía las 24 horas. No tengo la cifra de cuánto se emitió. Y la otra pregunta era, perdón. ¿Y cuánto debe estar el dólar? Exacto. El dólar tiene que estar en relación con las necesidades de producción. ¿Cuáles son las necesidades de producción? Infinitas. ¿Cuánto tiene que estar el dólar? ¿Qué sé yo? Es una locura este dólar a 180. Una verdadera locura, impuesta por la gente que perdió la confianza. No sé cuál es el dólar, digamos, civilizado. Más de 80 lo es. Creo haberte contestado. Sí, correcto. Y sobre todo teniendo en cuenta que el mercado marginal del dólar es un mercado muy chico, no sé hasta qué punto puede tomarse como parámetro. Ahí estamos de acuerdo. Ahora sí, voy a transmitir una pregunta que por un problema técnico no la pudo hacer Claudio Riofrío, y que es, concretamente, ¿cuál será el futuro de Vaca Muerta? Gran interrogante. ¿Sabes cuánto necesita, Claudio? ¿Sabes cuánto necesita Vaca Muerta para funcionar y para expandirse? 15.000 millones de dólares anuales. ¿Te parece que es momento de que vengan inversiones confiadas en las leyes argentinas y en el gobierno a poner el dinero que llega a 15.000 millones de dólares que necesita Vaca Muerta como inyección anual? Yo no creo. No creo que llegue.
Yo creo que Vaca Muerta está ahí, latente, pero es muy costosa de producción. Ojo, muy costosa de producción Vaca Muerta. Pero hay mucha gente interesada en la explotación, que es distinta a la explotación habitual de explotación en pozo. Así que te puedo decir que Vaca Muerta está más muerta que viva. Necesita tomar oxígeno y necesita inversiones. ¿Cómo lo logramos? Este gobierno no da confianza. ¿Te contesté, Claudio? Sí, sí, perfecto, perfecto. Y aprovecho para hacer otra muy concreta. Tu visión sobre el rol de Argentina en el Mercosur, teniendo en cuenta el proyecto que hay de unificar, de tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que ha generado muchas expectativas. Sí, me encanta la posición de negociar con la Unión Europea. También me encanta cualquier otra asociación que nos permita llegar con mercaderías al Pacífico, porque es el Pacífico donde existen los mercados más importantes para los productos argentinos, que son en gran parte los productos rurales. No vamos a entrar en competencia en materia de computación o de cibernética con el Asia. Es un hecho concreto que este tratado, que todavía no se firmó, que Macron está en contra, Macron Francia está en contra de este tratado, que Argentina está en contra, que Argentina no quiere saber nada del Mercosur. Habría que darle 2 bifes al gobierno y decirle, es importante y fundamental el Mercosur. ¿Saben cómo nació el Mercosur? El Mercosur surgió a través de las necesidades de fabricación de autos. Y alguien que fomentó mucho el Mercosur fue el padre de Macri. Fue uno de los empresarios que trabajó muchísimo en materia de Mercosur. Ya el Mercosur, ideológicamente hablando, era materia de admiración porque estuvo a la mano de Alfonsín, naturalmente. Pero después derivó en negocios particulares de empresas. El Mercosur tiene que volver a funcionar y tiene que establecer un puente importante con Europa. Bueno, muchas gracias por tu opinión. No nos queda mucho tiempo. No sé si alguien quiere levantar la mano y formular alguna otra pregunta. Estoy viendo. Sí, yo quería hacer una consulta. Graciela, disculpen, no me anda el video, o sea que no puedo conectar la cámara. ¿Le puedo hacer una consulta? Adelante, Graciela. Por supuesto. Bien, yo le quería preguntar si coincide que el tema político está por encima de esta cuestión económica y que haría falta un gran acuerdo para luego poder trasladarlo a programas y a planes económicos. Eso sería uno. Y lo otro sería si considera que tanto la fuerza que gobierna como la fuerza que está en la oposición están en condiciones de llevar adelante, en caso que considere que haga falta el acuerdo, de llevar adelante ese acuerdo, si están dadas las condiciones. Sí, lo planteé, Graciela. Graciela, ¿no? Sí, Graciela. Lo planteé oportunamente en esta charla. Ah, perdón. Dije que la solución era el consenso entre la oposición y sectores oficialistas que tengan una mirada más amplia que la de Cristina, que era fundamental un proyecto entre la oposición y el gobierno.
No sé cuál era la segunda parte de la pregunta. Si No le me parece acuerdo. que eso es factible, que ese acuerdo es factible, si están dadas las condiciones dentro de cada grupo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En el clima político actual, donde hay divisiones en Juntos por el Cambio y donde hay divisiones extremas en el Frente para Todos, no es el momento, hay que esperar. Creo haberte contestado. Sí, muchas gracias. Por favor. Gracias, Graciela, gracias, Daniel. Daniel, una inquietud. Has hablado mucho de lo que representa la confianza. Si el presidente Fernández te pidiera un consejo para recuperarla, ¿qué le dirías? ¿A quién? Al presidente. ¿Al gobierno? Sí, Albertito, al sí. Gobierno, déjense de jorobar y busquen una sola cabeza visible para gobernar. Creo que el no ya está presente en la mesa. Mientras exista Cristina, no va a haber ninguna posibilidad de que resurja la confianza. Esto lo veo en materia de, en tanto hablo con operadores de bolsa, en cuanto hablo con empresarios. Los empresarios desconfían totalmente, se sienten subestimados por este gobierno. Bueno, otro tema de otra charla sería qué pasa con los empresarios. Pero bueno, ese es otro costado de la realidad. Mientras gobierne, mientras haya un gobierno bifronte, donde una de las partes tenga más jerarquía que la otra, no hay posibilidades de que se genere confianza. Muy bien. Te contesté, Claudio. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Yo ahora lo voy a pasar a Claudio Riofrío en la comunicación, no sin antes agradecerles a todos la participación. Jimena, Daniel, muchísimas gracias por la exposición. Así que yo los saludo y le paso la comunicación a Claudio Riofrío para que tenga las palabras finales. Muchas gracias. Por favor. Espero que se me escuche ahora. ¿Se me escucha? ¿Se te escuchó? Perfecto. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer nuevamente estos minutos, esta hora y pico, a todos los participantes en esta nueva reunión. Entiendo que se hicieron unas preguntas muy interesantes, como para tener en cuenta. Las preguntas las respondió Daniel Muchnik, que es un periodista. Esto lo debería tomar la política. Debería tener respuestas la política. Daniel muy bien lo hizo y respondió desde el punto de vista de un histórico periodista de economía argentino que vivió los últimos, dijo, la decadencia comenzó hace 70, pero escribe hace 50, y todas las cosas que nosotros conocemos por haberla vivido, por haberla leído, las contestó Daniel. Me parece que es hora y es momento que los políticos tomemos en cuenta este tema, que hablamos, por eso lo que decíamos, difundiendo, todos los argentinos sabemos un montón de economía, como sabemos de fútbol, por ejemplo, pero esta ocasión donde habló Daniel, donde habló Jimena, y donde Claudio Andriani también, tengo que decir que es un colega de ustedes, también hizo cosas en periodismo, por eso digo colega, y es un contador público nacional, egresado de la Universidad Pública,
por eso nos interesaba como Fundación ILIA la participación de gente que conociera sobre economía. Ahora van los agradecimientos personales. Muchísimas gracias, Jimena, por la predisposición. No será la última vez que seguramente nos vamos a comunicar por esta vía. Lamentablemente, esta pandemia nos está haciendo trabajar de esta manera. Y que a veces estas cosas electrónicas andan y a veces no. Y en especial a Daniel Muchnik, la participación. Y creo haber entendido que no va a ser la última por los mensajes que hemos intercambiado. Así que un agradecimiento enorme a Daniel Muchnik. Y ¿sabes qué me gustaría, Daniel? Que como comenzaste tu charla, digas por qué la razón de tu participación esta noche acá en esta reunión virtual organizada por la Fundación Arturo Illia Rosario. Bueno, lo comenté. Llegué a este grupo escuchándolo a Oscar Muiño, que es un amigo y con el cual comparto gran parte de la visión del país y del mundo. Es un amigo, es un colega, y a partir de ahí establecí un puente contigo, y así fue como se concretó este encuentro, que para mí es muy grato. Quiero decirles a todos los rosarinos que ahí vivían mi abuela materna y mi abuelo materno, que conocí Rosario con gusto. Yo también soy litoraleño, nací en Diamante, Entre Ríos. Hubo gente de Diamante. Mis padres me colocaban en el... ¿Perdón? Hubo gente de Diamante hoy mirando. Bueno, muy importante. Nací en Diamante y viajaba a Rosario. Mis padres a mi hermano y a mí, a mi hermano mayor, nos ponían en el barco que atracaba. En el barco venía de Paraguay, atracaba en Diamante, que era un puerto muy importante, y bueno, Rosario nos esperaba lo materno. Así que tengo toda una imagen. Bueno, ojo, la infancia y la identidad. Yo sigo siendo un pajuerano en Argentina, digo, en Buenos Aires. Quería comentarles esto. Soy de Diamante y mucho gusto con esto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias de nuevo a todos los participantes. Podemos, si quieren, como es una costumbre, de mutuar a todo el mundo y saludarse entre todos hasta el momento que podamos gracias, Daniel, hacer muy estas lindo, reuniones. muy bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muy buena reunión. Muy bien. Luego, muchas gracias. Excelente encuentro. Buenas noches. Excelente. Gracias, Daniel. Gracias, Claudio. Buenas noches. Muy bien, Jimena. Gracias, Claudio. Muchas gracias. A todos, buenas noches. Gracias, Jimena. Gracias, muy bueno todo. Gracias a ustedes por participar. Saludos para todos. Gracias. Un beso. Avisen cuánto va a estar el dólar mañana. Bueno, a los últimos que se quedan todavía en la sala, le repetimos que esta reunión la vamos a poder ver en el canal de YouTube de la FAI a partir del jueves que viene, el pasado mañana. Perfecto, Claudio, gracias. Chao. Espectacular, Gracias, Claudio. Claudio. Un abrazo. Chao, Claudio. Gracias, Buenas Claudio. noches. Nos vemos. Chao. Muy bueno. Claudio, ¿estás ahí todavía?